Eso no puede pasar todos los días. Celos también es temer que alguien nos quite algo que nosotros tenemos. Puede ser posesiones, reputación, pero especialmente se refiere a la relación. No queremos que alguien nos quite lo que tenemos. Entonces somos celosos. Celosos de nuestro novio, de nuestra novia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero en general no se le da un gran énfasis al tema de los celos, aunque es un pecado, en la Biblia se anota como pecado, pero no deja residuos en el corazón como la envidia. La envidia sí es peligrosa, porque cuando se instala dentro nuestro no se va fácilmente. Sentimos envidia cuando alguien tiene algo que nosotros no tenemos, o algo que es mejor de lo que nosotros tenemos. Y sin quererlo, esa persona, por tener algo que nosotros no tenemos, se convierte en un enemigo, en un rival. Porque nosotros decimos, ¿por qué él lo tiene y yo no lo tengo? Yo también lo merezco. La envidia es el tema del último mandamiento: no codicies la casa de tu hermano, ni su esposa, ni sus posesiones. Uno puede ser envidioso por muchas cosas. Ser envidioso por los hijos que tiene otra familia, que son mejores en el deporte que los míos. Puedo envidiar el auto, la casa, la familia, el sueldo, la ropa, el título, la habilidad en el deporte, la inteligencia, la espiritualidad. Ahora, lo increíble es que la envidia hace que muchas personas hagan cosas terribles. La historia está llena de gente que por envidia hasta llegó al asesinato, llegó a matar a otra persona. Y esto es un problema tanto de los hombres como de las mujeres. La envidia produce muchas cosas en nuestra vida. La envidia, por ejemplo, hace que la gente no tenga amigos. Los envidiosos no pueden tener amigos. No digo que sea la única razón por la no tener amigos. La principal razón por la que una persona no tiene amigos es porque no invierte en la amistad. Si alguien no tiene amigos es porque no está gastando tiempo en tener amigos. Pero si sos envidioso nunca vas a tener amigos, porque es inaguantable tener un amigo envidioso. La gente va a escapar de vos. La envidia te hace ser crítico y juzgar a los demás. El envidioso siempre está criticando, siempre está juzgando a los otros. No puede aguantar que al otro le vaya bien. Y la envidia hace que muchas personas sean lastimadas, porque se instala en nuestro corazón y termina marcando nuestra vida. Otra cosa que produce la envidia es que uno no puede disfrutar de la vida, porque preocupado en desear lo que no tiene, se olvida de disfrutar lo que tiene. ¿Se acuerdan esa frase que yo siempre menciono del libro de Robinson Crusoe? No sé cuántos de ustedes leyeron, de ese que se hundió en el barco y estuvo solo en una isla. En un momento se empezó a quejar y él de golpe descubrió que tenía un montón de cosas. Entonces escribió esta frase: la ansiedad por las cosas que no tengo proviene de mi falta de agradecimiento por las cosas que tengo. Un desagradecido es un tipo ansioso, porque mira lo que no tiene. Un envidioso es una persona que está siempre mirando lo que no tiene y no puede disfrutar de la vida. Quiero decirte una frase para que la anotes allí en el boletín. No podés vivir una vida feliz y ser envidioso al mismo tiempo. Es imposible.
Y la envidia no permite que Dios pueda bendecirte. Dios no bendice a los envidiosos. ¿Qué es la envidia? La envidia te hace desear algo que no tenés. Y nadie es inmune a la envidia. Todos en algún momento sentimos ganas de tener lo que otro tiene. Ahora, en este mensaje quiero que miremos los perjuicios de ser envidiosos, de dejar que la envidia se instale en nuestras vidas y veamos las trágicas consecuencias de eso y luego al final vamos a ver cómo poder salir de la envidia. La palabra de Dios es muy elocuente hablando de este tema. Y en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, tenemos la historia de José. Y la primera etapa de la historia de José, que es una historia que ocupa 14 capítulos del libro de Génesis, del capítulo 37 en adelante, les aseguro que es apasionante. De hecho, ha sido argumento para muchas películas de Hollywood, porque cada capítulo es interesantísimo. Y el comienzo de la historia tiene que ver con la envidia. ¿Qué produce la envidia? ¿Qué ocasiona la envidia? ¿Cómo destruye la envidia? Así que vamos a echar una mirada a esta historia lo más rápidamente posible para que ustedes vean hasta dónde te puede llegar ser envidioso. Empezamos con el versículo 3 del capítulo 37. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Paremos allí. Acá se habla de un hombre que comete un tremendo error en su vida como padre, el hacer favoritismo con sus hijos. Se llamaba, acá se lo menciona Israel, pero realmente el nombre con el que más se lo conoce es como Jacob. Abraham, el padre de los judíos y de los musulmanes también, del mundo judío y del mundo árabe. Abraham tiene un hijo, bueno, tiene otro, pero no importa. Tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno es Esaú y otro es Jacob. Y Jacob está considerado en sus primeros años de vida un verdadero tránsfuga, un engañador. Pero ya está al final de su vida, ya tiene muchos hijos. Y aquí se ve que comete el tremendo error de hacer favoritismo. Ahora no solamente hace favoritismo, sino que se encarga de que todos los demás lo sepan. Evidentemente no había ido a ninguna escuela para padre, porque apenas uno aprende o empieza a ser padre de más de un hijo, sabe que no tiene que hacer favoritismo. Yo soy el tercer hijo de una familia de 6. Y durante toda mi infancia y adolescencia creí que mis padres hacían favoritismo con uno de mis hermanos. Levanten la mano todos los que, siendo hijos, no hijos únicos, porque los hijos únicos, pobrecitos, tienen otro problema. Habiendo sido hijos de varios, con otros hermanos, piensan que no eran los favoritos de sus padres. A ver, levanten la mano. Ahora levanten la mano los que piensan que sí eran los favoritos de sus padres. Ahí está. A estos que levantaron la mano ahora, por favor, escuchen el mensaje del domingo pasado acerca del orgullo. Ahora, interesante que después al ser padre, descubrí que mis hijos pensaban lo mismo, que nosotros hacíamos favoritismo. No sé si está Sebastián, pero era una lucha entre Ezequiel, Sebastián y Marilina, porque
todos nos acusaban de ser favoritismo, nos pasa a los padres eso. No debemos hacerlo de ninguna manera. Si lo hiciste, tenés un trabajo de ir a pedirle perdón a tus hijos. Ahora, los hermanos tenían una clara evidencia de que el padre hacía favoritismo con él. Miren cómo sigue este versículo 3. Y amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. La traducción es un poco ambigua. Algunas traducciones que ustedes algunos usan, la versión internacional habla de que le dio una túnica con mangas largas, porque no es clara. Le tendríamos que preguntar a nuestro amigo el rabino a ver cuál es una buena traducción de esto. La cosa es que le hizo un regalo especial, una túnica, algo que se ponía encima de toda la ropa. Era como si Jacob hubiera ido a un shopping de la zona y hubiera ido a la casa Armani y dijo, a ver, quiero esto para mi hijo. Y se lo regaló. Y los hermanos no estaban muy contentos porque a lo único que habían accedido es a una campera comprada en la Salada. Para José esta prenda tenía mucho valor. Era como su padre le expresaba su amor. Pero era un acto de favoritismo en la cara de los hermanos. Cada vez que José se ponía esta túnica, era como clavarle un cuchillo a los hermanos. ¿Cuánto creen que la usaba la túnica José? Mucho. Es como los adolescentes y los grandes que se compran un celular nuevo, última generación. Ahora. Cada vez que José usaba la ropa, le estaba diciendo a sus hermanos, ninguno de ustedes es el favorito, yo soy el favorito. Ustedes son segunda selección, nunca van a ser el número uno. Y este es el comienzo de la envidia. Los hermanos al principio seguramente deben haber tenido celos el primer día, un poco de celo, pero después eso se convirtió en envidia. Miren lo que dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, no podían hablarle amistosamente. Ahora, noten esto. ¿Quién de todas estas personas había cometido el error? No era José. Pero la envidia te confunde y te hace tomar como culpable a quien no es culpable. Lo lógico es que estos hermanos se hubieran enojado con Jacob, con el padre, pero se enojaron con José, que no era culpable. Y no le podían hablar. Así es como la envidia trabaja. La envidia te distrae del tema principal. La envidia hace que acuses a una persona equivocada de algo equivocado. ¿Cuál era el deseo de los hermanos de José? Ser amados por su padre, ser apreciados por su padre, poder encontrarse con su padre y ver el amor de su padre por ellos. Pero no lo tenían como lo tenía José. Por eso la envidia es muy perniciosa, te oscurece la visión. La envidia convierte a amigos en potenciales enemigos. Fíjate que dice el texto, no le podían hablar. Cuando vos no le puedas hablar a una persona, es un buen indicio de que estás teniendo envidia en tu corazón. Ahora la historia sigue. Para complicarlo, José soñó un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dios le dio este sueño a José, sin duda, porque esto luego se cumplió en la historia. Pero José se para delante de sus hermanos o en un almuerzo en algún momento y dice, le voy a contar un sueño. Es como decirle, bueno, prepárense, yo voy a ser el jefe, ustedes me van a servir a mí, yo voy a ser el Señor, ustedes van a ser mis esclavos. Esto produjo más odio en los hermanos, tanto que comenzaron a hacer planes para matarlo. Versículo 18, el padre los envía a los hermanos a cuidar el ganado lejos, y entonces en un momento dado, queriendo saber cómo estaban todos los hermanos, manda a José que vaya con un mensaje, con comida seguramente de parte del padre, y cuando se está acercando, dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Cómo se dieron cuenta que era José si estaba lejos? Por la túnica. No se preocuparon en saber qué le pasaba. No pensaron, ¿le estará pasando algo a papá? ¿Habrá algún problema en la casa? No, la envidia te obnubila, no te hace ver a las personas, te las hace catalogar. Y ellos pensaron en matarlo. Usted dice, pero pastor, nadie hoy por envidia mata a nadie, ¿no? De hecho, sí. Bueno, todos los días salen. El otro día alguien, creo que no sé si es culpable o no, quemó a su novia, cosas de esas todo el tiempo. Celos y envidia. Pero no es el asesinato, es el que estoy seguro ninguno hiciéramos. Aunque déjenme decirle una frase que leí mientras preparaba el sermón. Vos y yo estamos a una sola mala decisión de estar en la tapa de los diarios de mañana. ¿Cuán lejos estamos? A una sola mala decisión. Pero ¿qué de destruir la reputación de la persona a la que le tenés envidia? ¿Qué de terminar tu relación con ella por envidioso? ¿Qué tratar de sabotearle su vida y su trabajo y hacerle la vida lo más difícil posible? Te suena más cercano eso, ¿no es cierto? La envidia te lleva al enojo y al odio, y eso te hace buscar revanchas para destruir a tu rival. Y dijeron el uno al otro, versículo 19, he aquí viene el soñador. Cuando tenés envidia de una persona, la reducís a una palabra. Es el soñador, es la rubia esa, es el atorrante aquel, es el fanfarrón tal. Dejan de ser personas, dejan de tener nombre. Ahora la reducís a una sola palabra. Los despersonalizás, los deshumanizás. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna, un pozo, estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traerían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. No lo mataron, pero no lo mataron porque, bueno, usted tiene que leer el pasaje, ¿no? Allí hubo una discrepancia entre algunos de los hermanos, pero lo hicieron desaparecer. No queremos que este esté más cerca nuestro.
Vamos a destruir su vida. La envidia te hace desear la destrucción de la vida de tu rival, que el rival desaparezca. Si no podés tener vos la túnica, que no la tenga nadie. Si no podés tener algo, no querés que nadie lo tenga. Eso es envidia. Tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Trataron de engañar al padre. El padre había sido un engañador. El padre había engañado a su propio padre. Él no era digno o no le correspondía la primogenitura ni la bendición del padre acerca de la primogenitura. ¿Qué hizo Jacob? Lo engañó a Isaac para que le diera la bendición de la primogenitura. Ahora los hijos lo engañan a él. El pecado generacional. Un padre engañador produce hijos engañadores. No está en la Biblia, pero podría estar: de tal palo, tal astilla. Quizás haya cosas en tu carácter que sean como resultado de que tu padre te marcó la vida. Hay gente que es amargada y uno dice: ¿por qué se ha amargado este tipo? Si no le va tan mal, es que el padre era un amargado. Hay personas que les cuesta mucho expresar su afecto, su cariño. Dicen: ¿pero por qué es tan cerrado? Es que su padre era así y lo marcó así. Por supuesto que también los padres marcamos a nuestros hijos en las cosas positivas. Yo espero por lo menos haberlo hecho. Pero el pecado generacional es una realidad en la vida de los personajes bíblicos y es una realidad hoy. Ahora vamos a decir: ¿qué hago? Cortá con ese pecado, quebrá esa cadena, no sigas siendo lo que fueron tus padres. Si tu padre fue un engañador, vos pedile a Dios la libertad, no seas vos un engañador, sino tus hijos lo van a hacer. Finalmente, el último versículo que leo de esta historia: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Es una expresión. La gente cuando estaba muy triste se tiraba cilicio encima, que es como una ceniza. Y guardó luto por su hijo muchos días. La ironía de esta historia es que cuando ellos se sacaron de encima al rival, igual no consiguieron lo que estaban buscando. Porque toda la energía emocional de Jacob se gastó, se vació su corazón. La envidia no produce nada, produce tristeza y destrucción. La envidia no nos lleva a ningún lado, es un tiro por la culata. El engaño no produjo lo esperado. Ellos lo que querían es que el padre los recibiera y dijeron: bueno, se murió José, quiero decirles que los quiero mucho a ustedes. No sucedió tal cosa. Cada vez que lo iban a ver al padre, veían al padre llorando de tristeza por haber perdido a su hijo. Y así es la envidia, es destructiva y nos termina llevando al peor lugar. Ahora, ¿por qué he contado este relato? Para hacernos dar cuenta de lo pernicioso de la envidia en nuestras vidas. La envidia no te va a producir nada bueno. La envidia no te va a traer ninguna felicidad. La envidia te va a terminar amargando tu vida y la de tus hijos. Miren lo que dice Eclesiastés 4:4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Si viéramos a una persona corriendo por la calle
y le decimos, ¿qué está corriendo? Estoy tratando de agarrar al viento. ¿Qué le diríamos? Está loco este tipo. No va a poder. Así la Biblia describe al envidioso. Está tratando de alcanzar algo y nunca lo va a terminar alcanzando. Es algo sin sentido. Eso es lo que dice Dios de la envidia. Cuando sos envidioso es como que estás corriendo detrás del viento. Ahora, la envidia tiene sus compañías. La envidia tiene otras cosas que se relacionan con ella. Y en Romanos 1, 28 al 30 se nos dice cuáles son. Hablando de la gente perversa que no tuvo en cuenta a Dios, que Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad y qué cosa más, llenos de envidia. La envidia está acompañada de todas estas cosas que dice este texto: homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. La envidia es muy murmuradora, la envidia es lo que te hace chismosear, porque vos querés destruir la reputación del otro, por eso la gente murmura. La murmuración es uno de los pecados, parecen más inocentes en cuanta lista tenebrosa de pecados hay en la Biblia, aparece la murmuración. La murmuración es cuando vos hablás de una persona que no está presente. La murmuración es cuando vos criticás algo y se lo decís, la crítica a la persona que no tiene ninguna capacidad de cambiar lo que se está tomando o decidiendo. Cuando alguien hace una murmuración, una crítica a algo que hacemos los pastores o los líderes de la iglesia, está cometiendo un pecado. O dos pecados: el primero, el pecado de murmuración; el segundo, el pecado de cobardía, porque si vos tenés una opinión diferente, tenés que tener la valentía de decírselo a la persona que corresponde. Esto es lo que acompaña a la envidia. Porque a mucha gente le da mucha bronca que al otro le vaya bien. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Miren lo que dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en qué cosa, y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La envidia te hace aborrecer a los demás. Tienen lo que vos no tenés. Es algo que Dios odia. Es un pecado del que nos tenemos que liberar. 3 pasos. El primero es el que estamos mencionando casi cada domingo cuando hablamos de estos pecados que atan nuestra vida. El primero es reconocer este pecado en tu vida. Espero que en este momento no estés pensando, qué buen mensaje para fulano. Así, ¿cómo puedo confesar, reconocerlo? Bueno, generalmente uno tiene envidia de otra persona. Hacete esta pregunta: ¿a quién le tenés envidia? Ponelo en nombre: Juan, María, Pedro, lo que sea. Sacalo a la luz, no lo escondas. Ahora déjeme hacer una pregunta que ya insinué cuando hablé del celular. Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hago yo en mi vida para motivar que otros me envidien? Es pecado también eso. No sé cómo se llamaría esto: fanfarronería, arrogancia, sacar el celular, el iPad. Proverbio 14 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es pudredumbre de los huesos. Oh. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es la palabra de Dios? Cuando vos sos envidioso, no lo decís porque sos muy educado, pero te acostás a la noche con una bronca.
se te pudren los huesos, dice el texto. Y lo primero que tenés que hacer es reconocer el pecado. En segundo lugar, confesar esto a Dios y disculparnos ante Él. Una cosa es confesar, o lo que nosotros entendemos como confesar, pero quiero darle una vuelta de tuerca a ese concepto y disculparnos, es decirle al Señor que entendemos bien lo que está pasando. Cuando tenés un pecado, cualquier sea el pecado, aprovechá la verdad de este texto de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por este texto. Vamos al Señor. Si confesamos, Él nos limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que decirle a Dios algo. Y es que cada vez que envidiamos, cada vez que hay envidia en nuestro corazón, es como que le estamos diciendo a Dios, Dios, no es justo lo que estás haciendo conmigo. No me das lo que yo quiero, pero sí se lo das a fulano. No me das lo que yo merezco, sí se lo estás dando a otra persona. No me das lo que les das a otros. Ahora quiero decirte algo, y si no te acordás mucho de este sermón, acordate esta frase. Dios no te debe nada. El envidioso le está diciendo a Dios como que Dios le debe algo. Dios no te debe nada. ¿Podés anotarlo eso? Dios no me debe nada. Todo lo contrario. A pesar de nuestro orgullo y nuestra desobediencia, Dios nos ha dado algo que nosotros no merecíamos. No solamente no nos debe nada, sino que nos ha dado el perdón por pura gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y lo pagó a través de la muerte de su Hijo en la cruz, de la que hoy nos hablaba Diego al introducir la cena del Señor. Miren lo que dice Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Haciendo qué cosa? Perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos, la deuda. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez una deuda? Firmaron documentos. Ahí están los documentos firmados. Hay que pagarlos. Jesucristo agarró toda nuestra deuda y la quitó de en medio. ¿Y dónde la clavó? La clavó en la cruz. ¡Qué maravilla! Cantamos recién. Jesús me salvó. Dios no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor. Cuando vos tenés envidia es que estás sacando tu mirada de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida y la estás poniendo en otra persona. Siempre que mires a otra persona te vas a sentir defraudado, te vas a sentir como que se te debe algo. Cuando mirás el talento de otra persona, las cosas que tiene y la envidias, lo que estás haciendo es olvidando todo lo que Dios te ha dado a vos. No te olvides que vos sos único en el plan de Dios, sos irrepetible. No hay nadie en el mundo igual que vos. Las esposas digan, gloria a Dios. Cuando la envidia venga o te haga pensar, ¿por qué no tengo aquello? Decirle, Señor, no voy a creer en esa mentira. No me debes nada, yo te debo a vos. Luego hay una tercera cosa, y este es el último punto.
Primero es acepto. Segundo es confieso mi pecado y le digo, Señor, no me debes nada. Al contrario, me has dado tanto, 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 tanto. No se olviden, hermanos, no se olviden, ninguno de los que está acá. Somos del pequeño grupo en el mundo rico. De los 6.000 millones de personas, nosotros pertenecemos al grupo de entre 400 y 500 millones de personas ricos. ¿Quién es rico? El que come más de una vez por día. Señor, no me debes nada, al contrario, me diste, y eso es la gracia, me diste más de lo que merezco. ¿Y cuál es el tercer punto? Tenés que aprender a tener una disciplina en tu vida que no es fácil, y es celebrar el éxito del otro. Felicitar a tu rival. No es fácil. Conquistó a la chica que vos querías, ir a decirle, te felicito. Lo pusieron en el puesto que vos merecías en el trabajo, ir a felicitarlo. Bueno, lo que me va a decir la mayoría de ustedes, pero no siento hacerlo, ¿y cuál es la respuesta que yo le voy a dar? Hacelo igual. Hacelo hasta que lo sientas. Porque tenés que elegir entre llenar tu vida de envidia o tener la actitud generosa y de ir a decirle, estoy contento con lo que te pasó. Esto es la manera de romper el ciclo de la envidia en nuestra vida, liberarnos de la envidia y liberar a nuestros hijos de esa maldición generacional. Se cuenta el relato del hijo pródigo. El hijo sabandija se va de la casa y gasta todo y vuelve, y cuando vuelve el padre le hace una fiesta. El hijo bueno, el que se había quedado en la casa, el que había hecho todo lo que el padre quería, vuelve y cuando llega se encuentra con una fiesta inesperada, no anunciada, con orquesta, el carnero más gordito, habían tomado cuenta de él y no quiere entrar. Cuando se encuentra con el padre le dice, ¿haces una fiesta para este hijo tuyo? No dijo mi hermano mío, no dijo eso. La envidia no te hace dejar hacer eso. Es tu hijo, no es mi hermano. Y el padre le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A mí me gusta esta expresión, era necesario hacer fiesta. Hijo, aunque el arranque sea de enojo, hacé fiesta por el éxito, la bendición de tu hermano. Si querés destruir el pecado de la ira, de la envidia, en tu vida, tenés que aprender a celebrar el éxito de los demás. Eso te va a llenar de amigos. Te va a quitar la envidia. Y de golpe vas a disfrutar que el otro tenga el iPhone última generación que vos no tenés. Quizás hasta te lo preste. Y vos lo vas a ver jugándose. Qué bueno. Qué bueno que lo puede hacer, es amigo mío. ¿Te imaginás cómo vas a disfrutar la vida
en el momento que dejás de envidiar, la vida empieza a tener otro color. Ya no dependés de lo que tenés o lo que otros tienen, empezás a ser agradecido y cada día decís gracias, Señor, gracias. Vas a tener más amigos. El que no es envidioso atrae a la gente, empieza a tener amigos. Vas a la casa de tu amigo que se compró un plasma HD y la sensación inicial es, me quiero morir. Pero ahora le decís, quédate tranquilo, yo traigo la factura, vamos a mirar televisión en tu casa. Yo puedo imaginar una vida sin envidia para mí y la puedo imaginar para vos también. Había 2 personas en un hospital, 2 hombres enfermos. Uno estaba dentro de la habitación y el otro al lado de la ventana. El que estaba dentro de la habitación estaba sufriendo y tenía dolores y amargado y triste. El que estaba al lado de la ventana, para animarlo, le empezaba a contar. Le decía, ¿vos sabés qué lindo está el día afuera? ¿Vos sabés qué linda la gente que camina por afuera, los chicos jugando, las flores de la primavera? Y este hombre que estaba enfermo y triste y solo empezó a alegrarse con los relatos de lo que su amigo veía por la ventana, hasta que en un momento empezó a tener envidia de él. ¿Por qué él está cerca de la ventana y puede ver todo eso y yo no? Y la envidia creció en su corazón. El enfermo que estaba junto a la ventana una noche tuvo una crisis, por eso estaba en el hospital, no que estaba sano, estaba enfermo. Tuvo una crisis y desesperado se ahogaba. Y el otro tenía el botón de la enfermera en su mano, pero no lo apretó, porque tenía envidia. El enfermo que estaba al lado de la ventana se murió. Y entonces este enfermo dice, quiero que me pongan al lado de la ventana, quiero tener lo que el otro tenía. Y cuando lo pusieron al lado de la ventana, lo único que vio era una pared. La envidia destruye. La envidia puede amargar tu vida. Pedile a Dios, Señor, libérame de la envidia. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Señor, confesamos este pecado en nuestras vidas. Cada vez que creímos la mentira de que vos eras injusto con nosotros, que nos debías algo, el enemigo sembró esta semilla de amargura, de enojo, de envidia. Y hoy queremos confesar, Señor, reconocer que es un pecado que te desagrada, vos odiás este pecado. Y Señor, queremos decir que no nos debes nada. Al contrario, has sido demasiado generoso con nosotros, demasiado generoso. No solamente porque nos has dado salvación y vida eterna, sino porque somos del pequeño grupo de este mundo que tiene lo suficiente para comer, tiene abrigo y tiene sustento todos los días. Gracias, Señor. No nos debes nada. Nosotros te debemos a vos. Señora, ayúdanos a
detectar el principio de la envidia y matar esta raíz antes de que empiece a dar fruto. Y que nosotros, cuando nos demos cuenta que nuestra carne nos hace enojar porque alguien tiene o alguien es mejor que nosotros, que recordemos, Señor, todo lo que hemos escuchado en esta noche y que digamos, Señor, no voy a envidiar lo que mi hermano tiene porque lo que vos me diste a mí es mucho también, Señor. Lo voy a ir a felicitar, lo voy a ir a abrazar, voy a gozarme con él. Ayúdanos, Señor, a librarnos de este pecado en nuestras vidas. Lo vas a poder hacer porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenga una buena semana, hermano. Que Dios le bendiga.